tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrega más de Libros, Lecturas y sus lectores. El día de hoy tenemos a un invitado que fue denunciado en la página de Facebook. Él es Guillermo Chocano Alfaro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias por este espacio. Qué maravilla encontrarme con esta oportunidad de hablar de libros, de hablar de lo que nos gusta. No, y además muchísimas gracias a Guillermo doblemente porque él fue el que nos habló, que venía de visita. Él es habitante de la hermana República de Guatemala. Me decías que eres originario de San Marcos, ¿no es cierto? Originario de San Marcos por sangre, digámoslo así. Nací en Ciudad de Guatemala. Mi familia es de San Marcos. Y pues ya soy un poco de todos lados porque viajo mucho, entonces me voy llevando un pedacito de cada espacio. Aunque en el lugar que he vivido más tiempo de adulto ha sido ahí, en la cabecera departamental de San Marcos, y todavía tengo muchos vínculos inclusive laborales con la zona, a pesar de que ahora estoy en Antigua Guatemala. ¿A qué te dedicas, Guillermo? Cuéntanos. Hago libros, de hecho, tengo un taller editorial para hacer un proceso de formación de lectores, de hecho. Okay. Ese es nuestro enfoque. Entonces produzco libros pequeños, sobre todo de cuento y de poesía, que puedan llegar a lectores jóvenes. Ese es mi principal trabajo, y hago materiales artesanal. Entonces hacemos costuras a mano, los empastados se hacen en casa. Ah, qué padre. Este tipo de detalles. Sí, vi que, más adelante vamos a hablar sobre algunas de las actividades, al menos de las que me he percatado de Guillermo y que fuiste muy amable en enviarme. Tiene un blog y vi una entrada que hablabas sobre esa producción, y también que él viene precisamente a Comitán para promocionar un libro del que nos vas a hablar también más adelantito. Así que estén muy pendientes en Giraluna, que también es una cafetería que está muy dedicada a la promoción cultural. De hecho, no hemos tenido oportunidad de grabar ahí, y creo que tú me lo habías propusto, pero hasta ahorita estoy cayendo en cuenta de que hubiera sido una gran oportunidad. Queremos agradecer a la Comiteca 1948, una cafetería a la que le tengo mucho cariño. Muchísimas gracias a Dulce ahí, que nos da siempre oportunidad de grabar. Casi es de que si quieres llegar y no nos pidas permiso. Me avises. Pero bueno, entonces me decías que te dedicas a la producción de libros y a la promoción lectora también. A la promoción lectora, sí. Y profesionalmente, ¿qué más? Porque me habías dicho que has sido camarógrafo, escritor, evidentemente. Sí, eso estábamos hablando hoy con Mario Luis III y su hermano, que me dice: Mario, has sido también policía, y le digo, y de hecho, aunque lo hagas broma, sí, le digo, fui guardián de la universidad un tiempo. Okay. Entonces, he hecho un montón de cosas. Desde hace muchos años me dedico al trabajo editorial de todo tipo de edición. La de fotografía en inicio fue lo que empecé haciendo, a trabajar con Lightroom, era el retoque fotográfico no destructivo, una de las cosas con las que empecé. Y empecé a trabajar en una editorial grande que me compraba fotos. Entonces ahí fue que empecé a agarrar todo este oficio de las ediciones, justo unos años antes de irme para San Marcos. Ya estando allá, contacté con un grupo de artistas locales. Tienen un colectivo que se llama Tertulia Poética, y a través del grupo Tertulia Poética, en una de esas salió que querían hacer un libro, una antología de los poetas locales. Y yo les dije que no, que hiciéramos un librito pequeño de cada uno, pero que cada quien sacara su propio libro de autor, porque eso nos iba a ayudar a que se movieran, que se vendieran más, porque claro, cada quien tenía que llevar libros y gente que fuera a ver la presentación. Y sacamos los primeros 5 libros con el primer proyecto editorial que tuve ya bajo mi cargo. Entonces también ahí compré la primera impresora y ya no pude parar. Oye, qué bien. Y dentro de este andar, generalmente aquí hablamos del andar lector. Sí. Pero creo que contigo sería poco, ¿no? Sería como restringirnos. No solamente es un lector, tengo la sospecha de que muy voraz, sino que también produces, y eso también me imagino que hay una relación, un diálogo ahí muy interesante entre lo que lees y lo que escribes, ¿no? Entre tus gustos. ¿Qué podrías decir que son tus preferencias, digamos, en cuanto a las letras en general y en cuanto a lo que te gusta escribir? Porque vi que vas a dar un taller sobre escritura, me parece, de experiencias de viajes, ¿cierto? Y ¿qué es lo que te gusta, por ejemplo, leer? Hago 2 tipos de lectura: la lectura de trabajo, okay, y la lectura de lo que me gusta. ¿La obligada y la...? Sí, la obligada, que de hecho no es tan obligada, y la... Okay. Y la lectura que yo me impongo, que esa es más obligada al final de cuentas, porque tengo que encontrarme interesante ahí, ¿no? con ciertas cuestiones específicas de la literatura. Soy un lector con
con poca capacidad adquisitiva, y creo que eso es una cuestión que es bien, bien importante en este asunto. Entonces en algún punto de la vida entendí que no me puedo gastar el dinero en libros, que necesito hacer otras cosas antes que leer, pero no puedo dejar de leer. Entonces empecé a buscar libros que estén a mi alcance. Creo que esa es una de las primeras cuestiones que puedo hablarte muy francamente de la literatura, ¿verdad? O sea, yo no me voy por el bestseller, no puedo irme por el bestseller, no lo voy a poder pagar o no voy a poder destinar ese dinero para comprar un libro así. Pues la lectura entonces con esto lo que me ha dejado o lo que ha provocado es que me vuelva muy creativo en encontrar qué leer. Ok. Entonces reviso las librerías como se hacía en los 80s o 90s, de pasarme horas metidos en los anaqueles buscando libros. Leo mucha recomendación de periódicos digitales donde hay libros que están entrando al mercado, donde hay alguien que está comentando sobre libros que puedo conseguir para la Kindle. Por ejemplo, leo muchísimo en la Kindle ahora porque pues también es un proceso más fácil de acceder a los libros. Y pues dentro de esas dos temáticas está también todo lo que leo, porque me obsequian muchos libros por el mismo trabajo, el contacto que tengo con escritores. Todo el tiempo hay libros nuevos en mi casa, inclusive sin tener que llegar a la librería. Entonces algunos no los selecciono yo, sino que me seleccionan. En este andar, digamos, de cierta medida del azar, ¿no? Podría ser. Sí, totalmente. ¿Cómo podrías definir ese gusto por qué te gusta? Porque veo que nos traes aquí dos libros. Sí. Bueno, uno se podría decir que es fantasía y el otro ciencia ficción, porque Samantha Schweblin escribe ciencia ficción, ¿no? Vamos a ver. Creo que cada momento del lector que he tenido ha tenido etapas de encontrarse con temáticas distintas. Estos dos que vienen acá, Julio Verne es uno de mis escritores predilectos desde joven adulto, y es novela de ciencia ficción. La mayor parte tiene ese elemento de ciencia ficción, pero tiene mucho detalle geográfico, y creo que eso es lo que más me atrae de cualquier libro. Si el libro se puede contextualizar en algo geográfico, yo estoy muy contento con lo que voy leyendo, y Julio Verne es especialista. Y luego de eso, el otro es Samantha Schweblin, el que viene acá, que es literatura fantástica. La han encasillado a ella en alguna medida con Lovecraft, por ejemplo. La comparan mucho con esta literatura que es casi de terror más que fantástica. El terror cósmico, ¿no? El terror cósmico. Pero creo yo que no, que ese es un error de tirarla hacia ese lado, porque sus textos están inmersos en una historia que puede ser real. O sea, que uno se mete a la lectura y es el escenario de cualquier casa, con elementos fantásticos que se vuelven reales. Entonces hay un escritor español que se llama David Roas, que de hecho también es especialista en lo fantástico y ha escrito tesis, o sea, es doctor en letras y esa es su temática. Y creo que él describe muy bien lo que hace Samantha y lo que hacen otros escritores que van sobre esa línea. Entonces esas dos son como las preferidas, pero la otra cosa que encontré como gusto hace poco fue por la novela policíaca. Y entonces empecé a leer mucha novela policíaca al azar, literalmente al azar, porque acá en estas zonas pues no se consiguen muchos ejemplares de la infinita producción que hay de novela policíaca. Y por las casualidades de la vida topé con una librería en Alajuela, Costa Rica, donde los llevan usados como nuevos. Y entonces costaban $2, $3 las novelas policíacas en inglés, y me di gusto comprando y leyendo de esa manera. Autores sesgados, nunca logré agarrar una serie completa de un detective, por ejemplo de Morley, agarrar desde el primer libro hasta el último. No se puede, ¿verdad? O sea, no los voy a conseguir. Entonces aprendí a buscar títulos y a encontrarme con esa parte. De hecho, creo que ese debería ser un tema que podríamos tratar especialmente con entregas especiales. Estoy tratando de hacer una recopilación de esos temas, o sea, no solamente hablar de nosotros como lectores, sino de temas en común que tenemos los lectores. Y uno de ellos es las librerías de viejo, que le decimos aquí en México, porque, por ejemplo, en Comitán no hay librerías de viejo. Hay una iniciativa de unas amigas que acaban de abrir una cafetería y están diciéndole a los clientes, si tienes libros que ya no quieres tener en tu casa, pero quieres que darles la oportunidad de que alguien más los lea, tráelos y ponles todo el precio que quieras y chance y se venden, ¿no? A precios muy económicos, libros de, como tú dices, 50, 60 pesos, ¿no? Al acceso de todos.
Y también en Chiapas, afuera de la biblioteca Jaime Sabines, también se ponen afuerita un grupo de personas que se dedican también a vender libros de viejo. Y pues bueno, en la Ciudad de México, que es la meca, ¿no? de la reventa. Pero aquí, por ejemplo, no tenemos como esa cuestión de comprar libros de segundo uso, ¿no? Que tienen exactamente la misma función. Nada más que tal vez con el detalle que no le puedes quitar el plastiquito, ¿no? de nuevo, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Pues al final son iniciativas buenas que te permiten acceder a libros quizá un poquito más antiguos en cuanto a temática. Si te vas por el lado de leer clásicos es ideal, ¿verdad? O sea, es donde vas a encontrar ediciones baratas, buenas, en buenas condiciones, y que además si te gusta el olor de los libros, ese es el lugar, ¿verdad? O sea, las librerías de viejo acumulan aromas, sensaciones, es una experiencia muy bonita. Y si se trata de libro nuevo, también se puede hacer una diferenciación del tipo de edición que se está leyendo. O sea, sin caer a la que está impresa en papel bond blanco, que es así como lo más terrible que puede haber porque es casi una fotocopia. Hay muchas opciones de lectura que no son tan caras. Editores Mexicanos Unidos, por ejemplo, tiene series muy bonitas de libros que no son, vamos a decirlo así, son clásicos. Clásicos que ya están en dominio público, que ellos los sacan casi que íntegros. Las ediciones no son las mejores, pero son muy agradables para tenerlas en las manos, para leerlas. El papel no es blanco, tienen muchos detalles bonitos y como están copiadas íntegras, pues no van a tener mayor cantidad de errores. Y luego hay editoriales, por ejemplo, como Almadía, que sacan su versión pesada, grandota, hasta con pasta dura, y te sacan una versión pequeña, que la pasta viene en amarillo, rojo o azul, y que vale 175 pesos, el mismo libro que te costaría 500 en una edición normal, ¿verdad? Y también otra cosa que quería retomar sobre lo que nos estabas comentando anteriormente, de que de una de tus motivaciones, o tal vez uno de los aspectos de las narrativas que más te llaman la atención es la geografía. Me parece bien enriquecedora porque me contabas que has visto entrevistas que hemos hecho en otras entregas, y cómo es, por ejemplo, que a Noé, por ejemplo, lo motivó la historia, a Lorena la fantasía, al contador Moya, por ejemplo, la cuestión de la vida cotidiana, ¿no? Esta tipo como de crónica, como de el común de la vida normal, pues, ¿no? O sea, más allá, o sea, nos vamos de la fantasía a lo común, a lo del día a día. Yo, por ejemplo, la ciencia ficción me fascina, el discurso político de la ciencia ficción me vuelve loco. ¿Y cómo es que la geografía es para ti como que ese aspecto que está ahí, ¿no? Mueve, y sí. que también es la motivación de tu escritura? Sí, es un elemento de base. En la universidad yo solo llevé un curso de geografía física en la carrera de arqueología, que igual es una carrera de monte, ¿verdad? Siempre anda uno metido en las montañas y en los ríos y en cualquier lado donde hay tierra y debajo de la tierra. Entonces, a partir de ahí creo que hay una relación conmigo y la geografía muy grande. Además, soy ávido lector de revistas. Me gusta muchísimo leer revistas, y en mi casa, obviamente por mis papás, habían selecciones en cantidades industriales de revistas de estas. También habían muchas compilaciones de revistas de Time Life y muchas enciclopedias de Time Life, entonces estoy súper acostumbrado a la fotografía de animales, de paisajes, de mapas. Si no llevan mapas, para mí ya tengo un problema para empezar a encontrarme con lo que estoy viendo si no lo conozco. Y luego la National Geographic, empiezo a leer la National, la arqueología mexicana. Entonces todo este tipo de revistas a mí me meten de lleno en lo que me fascina, que es el territorio, la comprensión del territorio desde todos sus fenómenos, ¿no? Creo que también esto tiene relación con que al stalkearte un poco para ir más o menos viendo hacia dónde iba esta entrevista, es que también sos trepacerros, ¿no es cierto? Te gusta mucho caminar con tus perros, y me imagino que también ha de tener ahí tu ejercicio, no sé, psicológico mental de la lectura también, ¿no? Lo tiene, y en todo sentido, ¿verdad? O sea, el hecho de caminar primero despeja la mente para escribir. Muchos de los lugares a los que he llegado caminando ha sido porque los he leído antes. Hay poetas que me gustan porque hablan de geografías que conozco. De ahí, por ejemplo, el poeta José Luis Villatoro de San Marcos es uno de los que hizo la mayor parte de su producción en los años 70, pero él en cada uno de los espacios que tenía o de los libros que creó siempre dejaba algunos datos, como muy interesantes, que a mí me llamaban la atención. Por ejemplo, él
que iban ahí mezclados de su sentir por las localidades donde había vivido, y vivió en todos lados. Entonces ahora yo como que ando un poco tras los pasos de la poesía de él, buscando los cerros, los lugares, los nombres de las aldeas, ¿verdad? O sea, hay una cuestión bien interesante en esa lógica, y escribo mucho también en esa tendencia, ¿verdad? De llegar a algún lugar y que creo que puede ser interesante escribir algo, o inclusive no llegar, pero enterarme que el lugar existe y poder escribir un texto, que me pasó, por ejemplo, con la laguna de Coilán, el laguito de Coilán, no lo conozco. Me enteré por guías, me puse a leer, vi las fotos, me pareció una cosa impactante, sale un texto pequeñito al respecto de, y está en un libro que me acaban de publicar, pero que no traje porque la editorial no me mandó ni un ejemplar en esta, pero por ahí algún día tendrá que ver. Sí. Pero bueno, eso es una motivante, y además cuando no es eso lo que ando buscando, me facilita mucho la lectura. Leí un material policíaco que se llama The White Lion. Esa es una novela de Henry Menkel, creo que es el nombre, no lo recuerdo ahorita muy bien, el apellido es Menkel. Este autor desarrolla toda una crónica de un policía que anda tras un caso fortuito de un asesinato. Asesinan a una mujer, pero resulta que quien la asesina anda metido en toda una conspiración para desatar el apartheid en Sudáfrica. Okay. Entonces toda la novela se está desarrollando en un escenario A, se desarrolla en Suecia, pero a la par de que se está desarrollando en Suecia, él está contando todos los hechos que empiezan a pasar en Sudáfrica cuando se va a dar este cambio de poder, cuando entra Mandela. Entonces pone todo el contexto histórico, geográfico de Sudáfrica y todo el contexto social y geográfico de Suecia, y yo aprendo cantidades increíbles de cosas a partir de lo que voy leyendo. Tengo también la sospecha de que te gusta hacer mucha lectura política, es decir, no lectura sobre política, sino el aspecto político de la narrativa, de la poesía, que también tiene su parte política, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos en el año del 100 aniversario del natalicio de Rosario, ¿no? La parte, digamos, de la reivindicación de la mujer, los indígenas con Balún Canán. Creo que tú también eres como que te gusta estar metiéndote en ese tipo de discursos también, ¿no? Que están ahí metidos. Siempre están, creo que es que aunque no queramos, están, ¿no? Sí, más en nuestros países, que todo tiene que ver con la política y los malos manejos de la gente que está metida en la política. Todo al final redunda en esa parte, ¿verdad? O sea, cualquier cosa que ocurra en nuestros espacios. Yo leí mucho de cuestiones sociales, sociopolíticas básicamente, en los primeros años en que hice una lectura consciente. O sea, ya no el hecho de los libros de adolescente que caían a mi casa, o de lo que me obligaban a leer en el colegio, en la prepa, dijeran ustedes acá. Cuando empiezo a leer por mi gusto, había en la ciudad de Guatemala una librería que se llamaba Luna y Sol. La atendía un escritor, Simón Pedrosa. Esta Luna y Sol era un espacio bien particular porque el librero sí era librero. Entonces él sabía qué había en cada libro y casi que había leído todos los tomos de la librería. Entonces yo llegué con él y le dije, mira, ¿qué me recomendás de leer? Quiero aprender de la guerrilla de Guatemala. Solo se fue. Y se fue a un anaquel, sacó su escalera y me bajó como 20 libros. Los puso en la mesa y empezó, este no. Y entonces me empezó a dar libros de Mario Palleras, de Mario Roberto Morales, muchas cosas de la guerra, pero no lo que todo mundo estaba leyendo, sino lo que él sabía que podía interesarme y activar ciertas fibras de la conciencia social, porque no se trataba de leer y aprender datos, sino leer y aprender por qué pasó todo esto, porque vos sos más joven que la guerra, digamos. Yo no crecí en medio del conflicto, crecí al final. Entonces muchas cosas, de hecho, ni las entiendo, ¿verdad? No las puedo entender como las entiende alguien que nació en los 70s. Pero de ahí, entonces, esa etapa del año 2000 o del 99 más o menos, hacia el, vamos a decir, 2010, me la pasé leyendo muchas cosas de política guatemalteca particularmente, y ahora en alguna medida la evito. Creo que ya tengo datos suficientes. Es que es abrumadora la política, sí. ¿No? En la segunda parte de la entrevista. Y hablando de Verne, por ejemplo, uno de los libros, además de este, que es quizá dentro de los que es mi favorito,
es París en el siglo XX, que es un libro bien particular porque es una distopía que Hetzel no le publica a Verne. Tuve una etapa de leer a Sherlock Holmes, me fascinan los libros de Sherlock Holmes, los leí todos.